Un autorretrato inédito de Vincent van Gogh, de más de un siglo de antigüedad, fue hallado detrás de otra tela del pintor holandés, informó este jueves un museo escocés, aludiendo a un descubrimiento increíblemente excepcional. La obra fue descubierta gracias a un estudio con rayos X de la tela, retrato de una campesina, realizado en 1885 por Van Gogh, antes de una exposición sobre el impresionismo en la Galería Nacional de Escocia en Edimburgo. El retrato fue hallado en la parte de atrás de la tela, recubierto por capas de pegamento y cartón que al parecer habían sido colocadas antes de una exposición a principios del siglo XX. El lienzo muestra a un hombre barbudo sentado con un sombrero y un pañuelo en el cuello. Su oreja izquierda, que el pintor se cortó en 1888, se ve perfectamente. Cuando vimos la radiografía por primera vez, por supuesto que estábamos muy emocionados, explicó Leslie Stevenson, conservadora principal de la Galería Nacional de Escocia. Este tipo de descubrimiento solo ocurre una o dos veces en la vida de un conservador, señaló. Momentos así son increíblemente excepcionales, dijo por su parte Francis Foley, conservadora en la Galería Nacional de Escocia. Hemos descubierto una obra inédita de Vincent van Gogh, uno de los artistas más importantes y más conocidos del mundo, añadió. Hasta ahora, el museo contaba con 3 obras del artista, Van Gogh y sus pinturas. Van Gogh es conocido por haber reutilizado las telas para ahorrar dinero, sobre todo en los inicios de su carrera. Le daba la vuelta al lienzo y pintaba por el otro lado. En 1885 vivía en los Países Bajos y su estilo estaba en plena evolución 5 años después de haberse inscrito en la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas. El autorretrato habría sido pintado un poco después tras su paso por París, donde se instaló en 1886 y descubrió a los impresionistas. El estudio con rayos X se llevó a cabo durante los preparativos de una exposición que será inaugurada el 30 de julio en la Galería Nacional de Escocia, llamada A Taste of Impressionism, un gusto por el impresionismo, con obras de Van Gogh, Degas, Gauguin y Monet. La muestra estará abierta hasta el 13 de noviembre. El autorretrato será la pieza estrella de la exposición, reproducido por la radiografía. Su obra abarca más de 2000 pinturas, dibujos y croquis. Solía pintar autorretratos de los que se conocían 37 hasta la fecha, y que reflejan la evolución de su técnica. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.